Vamos. Ya. Buenas tardes a todos los presentes en la cuarta videoconferencia que realizamos como Grupo por Fútbol. Hoy tenemos el agrado de presentar al profesor Carlos Coppola, destacado preparador físico del fútbol chileno, fútbol argentino, actualmente técnico de un equipo de Rosario, donde hoy nos va a exponer sobre la planificación contemporánea. Así que, Carlos, te agradecemos como grupo, ya que desde el primer minuto que te presentamos la posibilidad de exponer en nuestro grupo hacia los técnicos, profesores del fútbol chileno y así también como del fútbol argentino y otras partes, accediste, así que te agradecemos y te damos la posibilidad de que ahora nos puedas aportar desde tu punto de vista. Así que adelante, Carlos, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, agradecerle yo a ustedes la posibilidad de poder compartir lo que uno hace, que es un poco eso. Uno intenta ir buscando recursos y a través del intercambio ir mejorando esos recursos que tiene. Y bueno, me parece que es un espacio importante donde, bueno, ya hemos ido interaccionando con gente y en adelante también lo vamos a hacer, que nos deja, como siempre, hablamos muchas cosas, muchos recursos, muchas herramientas. Bueno, siempre tratando de evolucionar y encontrar lo que consideramos en ese momento lo más adecuado. Si vos me indicás, Hugo, yo inicio Dale nomás, Carlos. Bien. Inicia nomás directamente. Adelante. Espera, ahí se me fue tu pantalla, por eso. Les pido disculpas si por ahí se corta algo porque, bueno, no soy muy ducho con el tema del Zoom. ¿Ahí se ve? Sí, todo bien. Bien, me van avisando cualquier cosa, lo que quieran preguntar, no sé cómo lo manejan, Hugo, si lo hacemos al final o lo hacemos La idea, Carlos, del... es que tú hagas tu presentación y podamos al final realizar todas las preguntas correspondientes. Perfecto, ningún problema. Bien. Un poco el título tiene que ver con una propuesta porque, bueno, como siempre digo, uno lo que intenta hacer es, desde mi rol como preparador físico, es darle soluciones a los entrenadores en función de un contexto que ahora vamos a ver y vamos a desarrollar y proponerles una manera a través de la cual, bueno, uno considera que podemos acercarnos a lo que dentro de las dos áreas necesitamos para lograr el rendimiento en el fútbol. Por eso la palabra propuesta me parece que es lo más adecuado. Primero, para empezar, quería un poco graficar de esta manera el proceso para llegar a cualquier tipo de resultado. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de analizar el camino que tenemos que recorrer y cuáles son las herramientas y los recursos que tenemos. Y no ponemos a andar o a veces se nos complica y no sabemos por dónde empezar para poner a andar todos esos recursos que tenemos en función de llegar a un objetivo. Y también tiene que ver esto con entender de que muchas veces lo que nos llevó hasta un lugar no necesariamente nos va a llevar hacia el siguiente lugar que queremos estar, sino que muchas veces hay que ir haciendo un análisis e ir reconstruyéndose también, tratando de encontrar nuevas herramientas que nos lleven a nuevos lugares. Esa es un poco la idea de esta primera imagen con la cual quería introducir. Vamos a ver un poquito de cómo veo yo el fútbol, cuál es mi visión y a partir de eso la propuesta de planificación que les voy a presentar. Primero, entender que es un sistema, que es un conjunto de elementos o partes que interaccionan entre sí en función de un objetivo. Entender que cualquier modificación de estas partes va a implicar sí o sí una modificación de las demás. El fútbol, entenderlo entonces como un sistema en el cual esas partes son los jugadores que van interaccionando en función de una manera de jugar determinada, que es la que creemos que nos va a llevar a la victoria. Y entenderlo también como un fenómeno
con ciertas características como puede ser que es homeostático, porque va conviviendo constantemente con el orden y el desorden, la organización y la desorganización y reorganización constante. Es abierto y adaptativo en función de que tiene relación con el medio y con el contexto. Entendiendo que cualquier fragmentación de las partes de ese sistema va a implicar sí o sí una anulación de las propiedades de la otra parte, o de ese mismo sistema. Por lo tanto, entender que el todo no es igual a la suma de las partes. El todo siempre presenta características en función de las interacciones que se van dando de sus partes. ¿Bien? Y un poco para reflexionar esta frase que es emergencia de un pensamiento sistémico. Entender que tenemos que lograr ver el fútbol de una manera mucho más integral y no como nos han enseñado muchos años, donde veíamos que la parte táctica, la parte técnica, la parte física y la parte psicológica, como las 4 grandes áreas del desarrollo del fútbol, las íbamos trabajando por separado y la suma de ellas nos iba a dar el rendimiento. Bueno, entender que hay una concepción sistémica que implica algo mucho más complejo, donde cada una de estas grandes áreas convergen en un punto, el cual se puede decir que es el rendimiento, que esas 4 áreas están totalmente correlacionadas y dentro de un contexto, que puede ser la realidad, lo graficamos muy rápido como realidad, momento, entorno, cultura, y atravesados muchas veces por una visión externa que lleva el rendimiento hacia un lado o hacia el otro. Lo que decía antes es un fenómeno complejo, donde cada una de esas áreas que habíamos nombrado, sumado a un componente estratégico y a los momentos que se dan dentro del juego, donde cada una de estas partes van interaccionando entre sí, después a su vez interaccionan con el todo, y el todo a su vez interacciona con un contexto. Entonces es mucho más complejo que esa fragmentación que nos han enseñado y nos han arraigado durante muchos años. En función de todo esto aparece un concepto que me parece que es muy importante, que es el de modelo de juego, que es lo que realmente identifica a un equipo, es cómo se relacionan esas partes de ese sistema que hablábamos, y se relacionan de manera regular y sistemática. No es que eso se da una vez o 2 veces, sino que de manera constante se van relacionando o intentando relacionarse de la misma manera. Es decir, que se define una serie de conductas, el cual el entrenador obviamente siempre, yo creo que todos los entrenadores saben muy bien qué es lo que quieren de su equipo, definen esas conductas y programan las acciones colectivas y cómo se van desarrollando e interrelacionando las dinámicas en función de qué, de principios, que son los comportamientos generales del juego, y subprincipios, que son los comportamientos un poco más específicos de ese jugar. ¿Bien? El modelo es algo también muy complejo, porque está atravesado por múltiples factores. Desarrollo un poco los más importantes que considero, como puede ser la cultura del país, más allá que siempre el fútbol no es igual en todos lados. La cultura y la historia del club, no son todos los clubes iguales a los que llegamos. Las estructuras y los objetivos del club, no son todos los objetivos iguales y no todas las estructuras son iguales, obviamente. Ejemplo claro, no es lo mismo el objetivo que tiene O'Higgins como club, formador y vendedor, que la U como club, netamente competitivo. La idea de juego del entrenador, uno de los aspectos obviamente más trascendentales. La estructura o el sistema de juego que se va a aplicar, las características y el nivel de los jugadores, que no siempre tiene correlación con lo que queremos. Un poco lo que le había preguntado a Francisco Bozán en su exposición, y otros donde entran muchísimos factores más, como por ejemplo puede ser el momento del club, desde lo institucional, desde lo estructural, desde lo competitivo. No es lo mismo llegar a un club que viene de los últimos 5 partidos con derrotas, llegar a un club que está comprometido económicamente,
que llegar a un club que está saneado, un club que quizá terminó la temporada y decidió cambiar de entrenador, pero la terminó muy bien de lo competitivo. Bueno, obviamente que no es lo mismo, por eso es un trabajo muy arduo del entrenador. Entender que la idea de juego, que es lo que él piensa, o su cosmovisión, como decía Francisco en su exposición, es muy diferente al modelo de juego, porque cada entrenador pensará el suyo en función del contexto que hablábamos, el análisis que hace ese contexto, y debe construirlo y moldearlo. Y ahí es donde me quiero parar. Esa construcción del modelo de juego es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que ese fenómeno construido no es casualidad. Es la suma de un trabajo diario y constante y repetido en el tiempo para poder lograrlo, y tampoco es tan sencillo. Va evolucionando a su vez en función de la imprevisibilidad del futuro. No sabemos qué es lo que puede pasar, no sabemos si los jugadores lo van a captar o no. Entonces tiene una matriz rígida que es siempre la misma, pero hay ciertos contornos que se van adaptando en función de esa realidad. Como decía antes, un proceso, un aprendizaje de larga duración y que nunca está acabado. Aprendizaje porque considero que todos los entrenamientos o el entrenamiento en general del fútbol es un proceso de aprendizaje, en el cual tenemos que lograr aprender a jugar de una manera que es la que el entrenador considera la mejor en ese momento, en ese contexto. Ese proceso es muy largo y nunca está acabado. ¿Por qué? Porque hay una intención de jugar, que el entrenador la construye, que luego de intentar construirla constantemente reflexiona, muchas veces reformula, se vuelve a organizar, se reorganiza, y quizá vuelve a una intención de jugar con esa matriz rígida, pero con algún contorno que debe adaptar y necesita adaptar en función a esa reflexión que hizo. Como nos plantea Víctor Frade, el modelo de juego nunca está acabado, se va reconstruyendo constantemente. En función de eso surge la importancia del modelo de juego en el entrenamiento, dado que la metodología de entrenamiento debe basarse principalmente en esa preocupación de cómo jugar que tiene el entrenador, y cómo jugar bajo el modelo de juego que deseamos, no de cualquier manera. ¿Bien? Por eso disculpen que estoy apretando aquí, bien, por eso los ejercicios de entrenamiento deben estructurarse y prepararse en función de esa construcción del modelo de juego que necesita el entrenador, y que obviamente, como les decía, es fundamental entender que esa es la importancia central del entrenamiento, y que ese fenómeno construido y ese proceso de larga duración debe ser prioritario en el entrenamiento del fútbol. Por lo tanto, entrando a al método de periodización táctica, periodizar tácticamente significa guiar la adquisición de principios y subprincipios determinados. Es decir, el entrenador lo que va a tratar de hacer es, a través de la especificidad como principio de principios, y entendiendo especificidad como el entrenamiento de los comportamientos deseados solamente, no de ejercicios situacionales o generales de fútbol, y ahí se despega un poco la apreciación táctica del entrenamiento integrado, donde lo que se intenta hacer es entrenar, como dice aquí, con la especificidad como principio de principios, es decir, cómo quiero que juegue mi equipo y en función de eso entreno, y eso nos lleva a lo que se denomina una preparación física específica de jugar que deseamos. El equipo va a estar preparado físicamente para jugar como deseamos nosotros. Por lo tanto, todas las actividades esas tienen que entrar o orientarse dentro de un esfuerzo específico de esa manera de jugar, donde haya una relación constante de esos componentes psicocognitivos, técnico-tácticos, físico-coordinativos de nuestra forma de jugar. Resumiendo, lo condicional, la parte condicional o las capacidades condicionales están dentro de la táctica, y eso me parece que es una frase que resume
verdaderamente lo que pienso. ¿Qué es lo que se intenta lograr? Crear hábitos. A partir de que nosotros creamos hábitos, los jugadores actúan casi automáticamente. Y los comportamientos van surgiendo desde el inconsciente. A partir de esto logramos varias cosas. La primera, que haya más eficiencia. Y la segunda, que haya una anticipación de la respuesta, no solo propia, sino de mi compañero, que ya sabe lo que yo voy a hacer, entonces en función de eso acciona. Para que esto se logre, necesitamos que haya repetición sistemática, es decir, que esos comportamientos aparezcan en los ejercicios constantemente o mucha cantidad de veces, y para lograrlo eso no solamente se debe realizar dentro de una misma sesión, sino en la sucesión de sesiones, como vamos a ver más adelante, para lograr lo que se denomina entrenamiento adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que el jugador empieza a entrar en la esfera del saber hacer. Ya sabe hacer lo que nosotros queremos. Para eso hay que repetirlo demasiadas veces, o gran cantidad de veces, y que también ingrese en la zona del saber sobre saber hacer, que también es muy importante y tiene que ver con que yo sepa lo que mi compañero sabe hacer. Entonces, a partir de eso, mi interacción con él, obviamente va a implicar una toma de decisiones mucho más rápida, y en función de eso, un ritmo de juego, considero yo, mucho más rápido, porque el ritmo de juego también tiene que ver o tiene casi absolutamente que ver con la toma de decisiones, la correcta toma de decisiones en función de comportamientos tácticos y habilidades técnicas. Por eso considero que el núcleo de todo es lo táctico. Pero aquí surge otra parte que es importante, y que es entender que, si bien lo táctico es el núcleo de todo, lo técnico, lo físico, lo psicológico y el componente estratégico de cada uno de las competencias juegan un papel muy importante para que pueda manifestarse eso táctico. Bien, a partir de eso, la periodización táctica nos plantea la denominación de morfociclo patrón. El morfociclo patrón es un patrón semanal de organización. Morfo de forma y ciclo porque tiene que ver con un periodo de tiempo. Obviamente es un periodo de tiempo en el cual lo que tenemos que intentar lograr es la forma o la mejor forma deportiva en función del jugar que nosotros pretendemos. Para poder lograrlo hay que respetar tres grandes principios. Más allá del principio de principios que hablábamos antes, que era la especificidad. El primero es el principio de progresión compleja. Perdón, disculpen un segundito. Bien, disculpen si me había desenchufado el computador. Ya estábamos corriendo riesgos. Bien, le decía, el primer principio es el de progresión compleja, que tiene que ver con que en el inicio del proceso quizá hay que restarle complejidad a esas tareas, a esos principios y subprincipios, para, a medida que van siendo comprendidos, ir complejizándolos. El principio de las propensiones, que es esto de generar esa repetición sistemática, donde en los ejercicios aparezcan constantemente las situaciones que deseamos. Y aquí, en el principio de alternancia horizontal, es donde ingresa la parte de preparación física, que tiene que ver con alternar el tipo de contracción dominante según la velocidad, la tensión y la duración. Y esto es lo que regula la relación de esfuerzo y recuperación. Ir alternando cada una de esas dominantes en las sesiones para lograr no estresar siempre el mismo sistema muscular o la estructura muscular, en función de qué, de no sobrecargar, obviamente, y de respetar esa relación esfuerzo-recuperación tan importante. Esos son los tres grandes principios de la periodización táctica. Bien. A partir de eso me planteo y digo, bueno, ¿qué será entrenar en velocidad? ¿Qué será entrenar en tensión? ¿Y qué será entrenar en duración? Empecé a buscar, perdón, estoy intentando abrir el chat, que veo que hay algunos... Ah, bien. Empecé a buscar un poco
cómo estructurar las tareas en función de poder cumplir con esas subdinámicas dominantes. Y encontré un libro que se llama La preparación física para el fútbol basada en el juego, de Javier Mayo, un español, que nos plantea que hay 5 grandes zonas de esfuerzo, orientación de esfuerzo, dinámica de esfuerzo, como uno quiera denominarle. A mí me gusta más orientación de esfuerzo, porque no necesariamente nosotros poniendo una tarea dentro de esta zona vamos a lograr el esfuerzo que queremos. Hoy, por suerte, contamos con el tema GPS, que bueno, no viene a la charla, pero lo pongo entre paréntesis como una herramienta muy importante, y yo creo que hoy casi fundamental para poder trabajar de este tipo de manera, porque lo que nos va permitiendo es ver si realmente entramos en la zona que queríamos con las tareas, y en función de eso, obviamente, realizar los ajustes necesarios. Volviendo a lo que nos plantea Javier Mayo, él nos dice que hay tareas de baja intensidad, donde las situaciones están por debajo de las exigencias de la competición, realmente orientada a la recuperación o a las tareas regenerativas. Me planteé no utilizar prácticamente esto como núcleo de la sesión. Tareas de esfuerzos extensivos en zonas de media o alta intensidad, situaciones que se dan dentro del umbral de la intensidad o la media de la intensidad de competición, donde los efectos que se consiguen a través de estas tareas tienen más que ver con la repetición que con la exigencia de las mismas. Son tareas que se pueden extender hasta por encima de 5 minutos, casi sin perder la intensidad, obviamente de acuerdo a la cantidad de jugadores, el espacio, un montón de condicionantes más de las tareas, y van desde los 5 versus 5 hasta los 11 versus 11. Las tareas intensivas largas, que son tareas que compaginan alta intensidad y larga duración, son tareas que oscilan entre los 2 a 3 minutos, con alternancia de esfuerzos máximos, vinculando aquí los 3 versus 3, 4 versus 4, generalmente una relación trabajo-pausa 1-1, trabajo 2 minutos, descanso 2. Esto también es algo bastante particular y de acuerdo muchas veces al nivel en el cual estemos trabajando. Tareas intensivas cortas son acciones de elevada exigencia sin que exista recuperación completa entre ellas, 1 versus 1, 2 versus 2, 2 versus 3, con tiempos de trabajo entre 30 segundos a 2 minutos. Esta es una de las zonas más amplias que encontré yo, porque obviamente es muy diferente trabajar 30 segundos a trabajar 1 minuto 15, entonces es una zona muy amplia. La relación trabajo-pausa 1-1, 1-2 tiene que ver con las características también de la tarea que propongamos. Y tareas de máxima intensidad, donde la exigencia es máxima, pero existe recuperación completa. Su duración es de 4 a 10 segundos de un esfuerzo completamente máximo. Y generalmente se da en tareas de 1 versus 1 y 1 o 1 versus 2. No más que eso, una relación trabajo-pausa de 1-6, trabajo a 10 segundos, descanso 60, como para que la recuperación sea completa. A partir de esto, ¿qué hice? Vinculé estas tareas de acuerdo a sus características con las subdinámicas que nos plantea la priorización táctica, vinculando entonces las intensivas cortas e intensivas largas con la tensión, por sus características. Las de baja intensidad y las extensivas con la duración. Y las de máxima intensidad con la velocidad. ¿Bien? Entonces hasta ahí entendía que, bueno, había encontrado una manera en la cual me acomodaba bastante el hecho de poder contemplar las dos necesidades o las dos listas de necesidades, tanto del entrenador desde lo táctico, entrenar gran cantidad de veces en función de lo que quiere del equipo, y yo, como preparador físico, intentar asegurar, si es la palabra, que están dentro de una zona de esfuerzo en la cual nosotros podemos desarrollar las capacidades condicionales para los que nos va a plantear la competencia. Una vez que desarrollé esto, estaba
contento, y después me seguí pensando y me di cuenta de que puede pasar también que muchas veces nuestro modelo de juego, como ideal, no se pueda plasmar en el campo y seamos dominados por el rival. Y a partir de eso desarrollé este concepto muy, muy breve, muy sencillo, que tiene que ver con recursos pretendidos y recursos demandados. Entendiendo los recursos pretendidos como nuestro modelo como ideal. Cuando tenemos el control del juego y del rival. Bueno, si nosotros logramos esto, tener el control del juego y del rival, vamos a recurrir a todo lo que tiene que ver con lo condicional en función a cómo entrenamos nosotros, en función a cómo entrenamos o cómo desarrollamos, cómo construimos nuestro modelo. Pero puede pasar que no tengamos el control del juego ni del rival. Y esto pasa muchas veces. Entonces a partir de ahí vamos a tener que tener versatilidad, vamos a tener que tener capacidad de adaptación y quizá echar mano a otro tipo de recursos muy diferentes y que no necesariamente nuestro modelo de juego esté preparado para eso. No solamente de lo táctico, sino de lo físico, que es el área que me toca a mí. Básicamente es, cuando yo tengo el control del juego y del rival, juego a un ritmo al cual yo estoy adaptado. Cuando yo no tengo el control del juego del rival, el rival puede llevarme a un ritmo al cual yo no estoy adaptado a jugar. Entonces me parecía que era un dato no menor, y considerando que generalmente la posesión se reparte 50 y 50, 52, 48, 55, 45, bueno, y yo entendiendo de que más allá de que uno puede tener el control del juego sin tener el balón, en general entiendo que el que tiene el balón tiene mucha más chance de controlar el juego y decidir a qué ritmo se juega que el que no lo tiene. ¿Bien? A partir de que pienso esto, empiezo a tomar el entrenamiento integrado a través de ejercitaciones situacionales como un buen recurso para poder lograr dos cosas. Y no hay primera y segunda, voy a mencionarlas sin un orden. ¿Qué tiene que ver? Cuando nuestro modelo no contempla cierta zona de esfuerzo, que puede pasar, o cuando las necesidades del entrenador están situadas en priorizar la calidad por encima de la cantidad. Entonces la dosificación, esa que planteábamos en función a la zona de esfuerzo, no es posible lograrla. ¿Bien? Entonces me pareció que el entrenamiento integrado era un muy buen recurso para eso. ¿Para qué? Para cuando el entrenador decide, por una cuestión pedagógica, diría yo, entrenar de manera discontinua, priorizando que los conceptos tácticos o esos comportamientos que desea se vayan manifestando y se vayan comprendiendo, y no puede darle ritmo y continuidad al entrenamiento, bueno, tomar el entrenamiento integrado para poder complementar esas zonas de esfuerzo que no hemos llegado. ¿Y por qué el entrenamiento integrado y no los trabajos ortodoxos o descontextualizados? Porque creo que hay una gran diferencia entre mejorar y optimizar. Mejorar significa acrecentar el rendimiento en alguna variable, la que sea. ¿Bien? Yo puedo mejorar el salto, mejorar la velocidad, mejorar el ritmo de producción y remoción de lactato de manera aeróbica, lo que sea. Pero no necesariamente eso implica que yo puedo ponerlo en juego. Optimizar implica ponerlo en juego. Y si no entreno en un contexto deseado, difícilmente pueda conseguirlo. Si yo mejoro la capacidad de salto, pero nunca la pongo dentro de un ejercicio situacional o de un contexto en el cual me demande saltar para cabecear o disputar con un rival, difícilmente pueda ponerlo en juego. Por más que salte 70 centímetros, voy a ser un pésimo cabeceador. Garganta, uno de los entrenadores que pregona la periodización táctica, nos plantea que en el fútbol, más que ser rápido, importa cuándo justifica hacerlo. Pues la utilización adecuada de la velocidad debe servir al proyecto y las intenciones del juego. ¿Bien?
se va un poco más para lo que tiene que ver con el modelo de juego, pero en definitiva nos deja una definición muy importante y tiene que ver con realmente cuándo necesito ser rápido y cuándo no, o cuándo realmente necesito ser rápido, y eso es lo más importante, y tiene que ver con el juego. Por eso elijo la diferencia entre mejorar a través del trabajo ortodoxo y optimizar a través del entrenamiento integrado. Seguido a esto, y después de toda esta introducción, o todo este análisis que hice, me tenía que sentar a planificar. Y decir, bueno, ¿cómo pongo todas estas herramientas en juego? Un poco lo que hablábamos al principio con esa imagen que les dejaba, de decir, bueno, tengo este camino, todas estas herramientas para transitarlo, ¿cómo hago? ¿Y cómo amalgamo todo junto? ¿Bien? Entonces empecé a repasar un poco la evolución de los modelos de planificación, revisé los tradicionales, donde el que me pareció que más se ajustaba a lo que tiene que ver con el fútbol o con los deportes de situación, era el ATR, y los contemporáneos, donde el que más me gusta a mí, me parece que más ordena y es más aplicable para un entrenador, es la periodización táctica, por todo lo que hablamos antes, y también está el microciclo estructurado de Paco Seirulo, que tiene, bueno, obviamente muchos adeptos y muy buena repercusión. Yo elegí pararme aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenía que plantear? Bueno, ¿cómo hago para juntar la periodización táctica y un modelo ATR? Porque en definitiva yo lo que tengo que intentar hacer es también asegurar o lograr que las dos cosas se desarrollen al mismo tiempo y contextualizadas en el juego. Es decir, una preparación óptima. Una preparación donde logre que el jugador pueda poner en juego sus capacidades en función de lo que le pide la situación de juego, ya sea que se vincule con los comportamientos del modelo de juego pretendido por el entrenador o no. A partir de eso, empecé a revisar y dije, bueno, ya sé cuáles son los principios de la periodización táctica, cuáles son los principios generales del entrenamiento que yo tengo que tener en cuenta. Y encontré los 4 más importantes para mí, que son la progresión, la continuidad, la relación de carga-recuperación y la especificidad. Entendiendo la progresión como un aumento progresivo del esfuerzo, tanto en el factor cuantitativo, que es el volumen, como en el factor cualitativo, que es la intensidad. El principio de la continuidad, que hace mención a que las cargas tienen que ser aplicadas de manera continua en la sucesión de sesiones. Si uno aplica una carga y pasa mucho tiempo sin aplicarla, obviamente las adaptaciones no se logran. La relación de carga-recuperación, entendiendo que cualquier esfuerzo físico que uno le aplica al organismo reacciona con una disminución de su capacidad funcional. Entonces es muy importante que para que se dé un proceso de adaptación el descanso sea óptimo. Y la especificidad, que tiene que ver con las características particulares de cada deporte, que es una condición indispensable para lograr ¿qué cosa? Modificaciones funcionales y morfológicas en función del deporte en cuestión o de las necesidades del deporte. Entonces, tenía que buscar, encontrar la amalgama entre respetar los principios de la periodización táctica en función de darle más riqueza al entrenador y la posibilidad de que él construya su modelo de juego en función a lo que yo considero que es del tiempo que tenemos para entrenar, que para mí es poco, por todo lo que tiene que hacer un entrenador, por todas las necesidades, obligaciones e intereses que tiene un entrenador, y a su vez respetar estos principios para lograr las dos cosas, como decía antes. Hice un análisis de los periodos de la temporada, entendiendo que el periodo preparatorio es desde el inicio de los entrenamientos hasta el inicio del periodo competitivo, y bueno, las características principales es que hay una acumulación de estímulo en función del desarrollo, y tradicionalmente lo plantean como algo físico,
y para mí no es solo físico, obviamente, es técnico, táctico y psicológico. Para mí el periodo preparatorio es el momento en el cual el entrenador tiene más tiempo, o debe tener más tiempo, o debemos darle nosotros como preparadores físicos más tiempo que él no va a poder contar después en el periodo competitivo, para que aquí construya su modelo de juego, para que aquí el equipo logre manifestarse de manera regular y sistemática en función de los comportamientos que el entrenador desea o visualiza para ese contexto, para ese momento, porque aquí en el periodo competitivo, donde la prioridad es que se ajusten todos los aspectos necesarios para el mayor rendimiento posible en la competencia y se caracteriza por buscar una optimización del proceso de carga y recuperación, muchas veces aquí no da el tiempo para hacerlo. Entonces, si yo le saco mucho tiempo acá, porque priorizo la preparación física por encima de lo demás, no solamente lo complico, sino que también estoy rompiendo mi visión, mi visión sistémica, porque cualquiera de las partes que estirpe, como dije antes, va a implicar un cambio en las demás. Entonces, si yo desarrollo por fuera las capacidades físicas, probablemente no logre esa optimización que considero de la más necesaria, y a su vez, encima, le estoy quitando mucho tiempo muy útil al entrenador. Entendí que los tipos de tareas que se le puede plantear o se le debe plantear al entrenador que podamos desarrollar son las de carácter competitivo como prioridad, que son las tareas tácticas y están compuestas solo por contenido competitivo y en relación al modelo de juego, y estas como prioridad en la medida que podamos respetar las dinámicas de fuerza esas que hablábamos, y las de carácter especial, que son tareas de principio, donde la naturaleza de la organización es muy similar y tiene toma de decisión específica, pero no necesariamente se vinculan a estos modelos de juego. Muchas veces, un ejemplo muy claro son los rondos. Entonces, en función de todo esto, armé el periodo preparatorio. Les voy a mostrar una propuesta de 6 semanas, donde yo creo que es lo que más habitualmente encontramos en el fútbol, a veces menos, muy pocas veces más. Entonces, en función de esas 6 semanas, cómo fui organizando las subdinámicas dominantes del día en función de lograr darle ese tiempo que considero más importante al entrenador. Lo primero que, cuando desarrollé este tipo de plantilla, lo primero que hice fue priorizar los objetivos tácticos del entrenador por encima de todo lo demás. Porque así lo siento y porque considero que es lo más importante y creo que fue el eje central del desarrollo de esta exposición. Yo lo divido, lo dividí, esto por ahí es muy subjetivo, en momento con balón o momento de posesión, en las 3 zonas del campo, en las cuales yo considero que se divide el inicio, la creación y la finalización. Después esto es algo que obviamente el entrenador lo decide como él quiere y se ajusta. Y el momento sin balón o el momento defensivo, en el inicio rival, en la zona de creación rival, en la zona de finalización. Lo más importante es, primero, determinar cuáles son los objetivos tácticos en función de cada una de esas zonas del campo y en función de cada uno de esos momentos para esta semana. ¿Qué es lo que quiere lograr el entrenador? Luego de eso está lo que implica las capacidades condicionales o el desarrollo de capacidades condicionales. Entonces, para eso veo cuántos estímulos totales tengo en la semana, y como esta es una semana de redactación y evaluaciones, empezando el primer día con evaluaciones y algo de fuerza el segundo, tengo 6 días. Después vamos a explicar por qué hago uno doble, o propongo uno doble, uno simple y fuerza. Entonces, de las 6 semanas, como estamos en readaptación, no le di
prioridad ninguna de las subdinámicas y decidí desarrollar las tres por igual, dándole prioridad una sesión a una y una sesión a otra de manera alternada. Entonces lo que se hace después cuando vamos a la sesión es determinar un objetivo condicional principal. Aquí lo vemos, no sé si se ve mi flecha, Hugo, te consulto antes de continuar. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve perfecto. Entonces, se plantea, por ejemplo, en la sesión 1 de la jornada 3, como objetivo principal de lo condicional, la velocidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es desarrollar la velocidad, estimular la duración y la tensión. ¿Cómo lo hacemos? Como les mostraba antes, la velocidad con tareas de máxima intensidad, la tensión con tareas intensivas cortas o intensivas largas, y la duración con tareas de baja intensidad, que para mí no son utilizables, y las tareas extensivas para el desarrollo de la duración. Bien. El tiempo total de la sesión, esto es el tiempo total del bloque central de la sesión. Esto después vamos a ver en el desarrollo de las sesiones que implica, que se suma a la intro de la sesión o la entrada en calor, que dura 20 minutos, y la parte final que dura otros 10, que realmente tiene que ver con la recuperación. Pero para mí el bloque central debe durar 60 minutos, netos, obviamente, lógicamente, de trabajo, donde la subdinámica principal del día se trabaja durante 30 minutos, es decir, el 50% del tiempo, y las secundarias se trabajan 25-25, es decir, 15 minutos. ¿Bien? ¿Por qué 60 minutos? Porque haciendo un análisis visualicé que ningún partido del mundo se juega hay más de 60 minutos activos. Entonces no tiene sentido nosotros entrenar por encima de ese tiempo y desarrollar capacidades, obviamente, condicionales, cognitivas, emocionales, por encima de ese tiempo, porque no hay necesidad de hacerlo, porque no vamos a jugar más que ese tiempo. Y si uno suma, por eso decía que estos 60 minutos son netos, porque cuando uno después, cuando cambia de actividad, ese tiempo muerto no se suma, entonces esos 60 minutos son netos, son de trabajo neto. ¿Bien? Cuando uno suma la entrada en calor, más este 60 de trabajo neto, más algunas pausas que hay al final, generalmente se va a 1 hora 45 de entrenamiento. 1 hora y media algunas veces, cuando uno intenta reducir los tiempos muertos entre tareas, a veces se va a 1 hora y media. Es un poquito menos. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? La idea es, respetando los principios de entrenamiento que habíamos visto y la lógica de la priorización táctica, de cómo dosificar o cómo meter en una zona de trabajo las tareas, lograr que todos los días trabajemos todo y desarrollemos una, que eso se haga de manera sistemática durante todos los días, ocasionalmente en doble sesión, y que las adaptaciones lleguen por la sumatoria de estímulos y no por desarrollar un estímulo durante mucho tiempo en un día. Porque lo que también entendí, y yéndome a un componente atencional, es que nadie puede estar 90 minutos sosteniendo niveles atencionales altos, como exige o exigen los trabajos de construcción táctica. Nadie puede sostener los 90 minutos completos de trabajo neto, más las pausas, más la entrada en calor. Es muy complejo, el jugador no lo puede sostener, y si nosotros lo hacemos, corremos el riesgo de haberlo podido trabajar aquí y no aquí. Entonces, en la sumatoria, si yo aquí le doy un componente táctico como prioridad al entrenamiento, como venimos hablando, pero me voy con los tiempos, esa relación carga-recuperación no la respeto, aquí probablemente no pueda desarrollar los comportamientos o lo conceptual desde lo táctico, porque mi capacidad atencional esté reducida, obviamente porque la fatiga cognitiva es muy alta. ¿Bien? Entonces, la idea es que, como hacemos todos los días, cuando llegamos aquí y termina el último entrenamiento de la semana,
y uno suma la cantidad de tiempo que ha desarrollado y que ha estimulado a los futbolistas en función de esos comportamientos tácticos, el tiempo de trabajo nos da muchísimo más. A su vez, también lo planteé, esto de trabajar todos los días todo, como un proceso de aprendizaje en el cual todos los días vos estás yendo del todo a las partes y de las partes del todo. Esto es de lo global a lo analítico y de lo analítico a lo global, si vamos desde el punto de vista de las tareas, en el cual vos constantemente le estás proponiendo al jugador que trabaje como los principios, los subprincipios y los subprincipios en una misma sesión en función al modelo de juego que el entrenador quiere construir. Entonces, cuando vos lo haces sistemáticamente todos los días, el jugador nunca pierde de vista o de foco o ese imaginario mental o esa imagen o esa representación mental que el jugador se va desarrollando en su cabeza, nunca se pierde de foco y se va desarrollando constantemente todos los días. Y a su vez, el jugador va entendiendo cómo su función va entrando en lo sectorial y de lo sectorial va entrando en lo colectivo, ¿verdad? Entonces eso es era un poco la idea de que todos los días trabajemos todo, no solamente por una cuestión física. La segunda semana de entrenamiento entramos en la parte de acumulación desde el punto de vista tradicional, donde lo que hacemos es, sobre 8 entrenamientos u 8 sesiones que tenemos, le damos el 50% de estas sesiones a la duración como componente principal. Entonces tenemos 4 sesiones donde la dominante va a ser la duración, 2 sesiones donde la dominante va a ser la velocidad y 2 sesiones donde la dominante va a ser la tensión. Entonces empezamos a jugar con esto de objetivos condicionales principales o secundarios del morfociclo, y a su vez dentro de cada sesión también tenemos objetivos o subdinámicas principales y secundarias. ¿Bien? Obviamente el entrenador sigue planteando su construcción del modelo de juego en función a lo que va viendo y lo que decíamos antes de cómo va después de esa primera semana, qué es lo que reflexionó y cómo reorganiza o continúa por el mismo proceso. La idea es plantear un día de doble sesión y un día de doble sesión con fuerza, entendiendo que la parte de fuerza yo la tomo como una sesión donde la calidad siempre sí, solo sí, y en esto creo profundamente, de que tenemos que trabajar sobre la calidad de ejecución y sobre la velocidad de ejecución y no sobre la cantidad. No es necesario levantar 100 kilos de sentadilla para hacer rápido. Entonces, en función de eso, lo que voy logrando de un proceso fisiológico es que esta sesión sea una sesión de recuperación activa, donde nosotros estemos trabajando a través de elevar los niveles hormonales y de una cuestión fisiológica, estemos favoreciendo los procesos de recuperación para que lleguen aquí de mejor manera. Más allá de que es una sesión de entrenamiento que implica obviamente un desgaste energético, un desgaste estructural, tengo más beneficios. Si lo utilizo bien, tengo más beneficio en función de la recuperación activa que perjuicios en función de la carga estructural y la carga metabólica, ¿bien? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 4 días de duración, donde lo meto aquí, lo meto aquí, lo meto aquí y lo meto aquí, donde esos son los días que el entrenador va a desarrollar mucho más lo global que lo sectorial y que lo analítico. 2 días de tensión, donde es la sesión 1 de la jornada 1 y la sesión 1 de la jornada 4, y 2 días de desarrollo de la velocidad, donde la sesión 1 de la jornada 2 y la sesión 1 de la jornada 5. ¿Bien?
otra vez, repitiendo lo que decía antes, todos los días el jugador está trabajando en función del todo, de las partes y de la parte de la parte. Lo analítico vendría a ser la parte de la parte. Entonces tenemos muchísimo tiempo útil y muchísimo tiempo invertido y optimizado en función de adquirir esos comportamientos. Y lo que estamos logrando es no dejar de lado las capacidades condicionales o el desarrollo de capacidades condicionales, que también es muy importante hacerlo durante la pretemporada, durante el periodo preparatorio, porque no tenemos que llegar aquí y competir. ¿Bien? Lo que se logró a través de los GPS, o de la utilización de los GPS como herramienta, es lograr visualizar constantemente de si en esta sesión logré llegar a los niveles o a la zona de esfuerzo que quiero, en esta sesión si lo logré, en esta sesión si lo logré, y si no, en función de eso, de ese análisis que hacemos de los registros de los GPS, ajustar. Y ahí es donde entra el entrenamiento integrado, como decía antes, a poder darnos una herramienta, una solución a las fugas esas que podemos llegar a tener en función de darle prioridad a que el entrenador pueda desarrollar esos comportamientos que decíamos. Generalmente, ese cambio de calidad por encima de la cantidad que hablábamos antes y que el entrenador necesita muchas veces, se da mucho en la semana 1 y en la semana 2, cuando uno llega a un plantel nuevo, y el entrenador tiene que muchas veces poner una idea nueva en función de ese contexto, y también tiene que quizá ir adaptando los contornos de su idea. Entonces muchas veces necesita más tiempo, necesita más explicaciones y pierde la continuidad del entrenamiento. Bueno, aquí es donde en el Morfo 1 y el Morfo 2, donde yo considero que tenemos más fugas de esas y tenemos que echar mano más al entrenamiento integrado. También lo que muchas veces sucede entrenando de esta manera es que la carga metabólica, midiéndola con GPS, se puede lograr, pero también hay una carga, un estrés estructural muy importante, porque no es lo mismo si nosotros en esta sesión simplemente nos dedicáramos a correr y no tenemos freno, arranque ni cambio de dirección, vamos a estar estresando de manera metabólica el mismo sistema, pero de manera estructural, obviamente, un sistema, dos tipos de carga totalmente diferentes. Entonces también encontramos, porque esto ya lo he utilizado, esta forma, también encontramos que muchas veces, cuando llegan a la segunda sesión, o cuando hay sumatoria de sesiones, y por eso, de mi propuesta inicial que había armado, saqué este día, el día 3, la jornada 3, saqué el turno de la tarde, porque muchas veces hemos visto que llegaban o a la segunda sesión o a la sesión del día siguiente bastante fatigados, y tiene que ver con esto, tiene que ver con que de manera estructural tenés un estrés muchísimo más alto. ¿Bien? Entonces, si es en esta sesión o si no lo identificamos antes poniendo una sesión libre, lo que hacíamos era, bueno, echar mano ahí a lo ortodoxo, a lo tradicional, y adaptar nuestra sesión del día en función de también priorizar o darle importancia a la recuperación, y la recuperación activa y la recuperación estructural, para no seguir sobrecargando y poniendo en riesgo, obviamente, la integridad del sistema del futbolista. Bien, esto lo hacemos a través de análisis de carga subjetiva, y esto tiene que ver con que el futbolista tiene un cuestionario wellness, que cuando llega al entrenamiento tiene que manifestar cómo llega y si tiene dolores, y cuando se va al entrenamiento cómo sintió la carga. Bueno, esto es bastante conocido y creo que lo hacen la mayoría, y a nosotros nos parece que es muy, muy interesante cuando uno puede identificar realmente quiénes son los que te dan un valor o un dato certero. ¿Bien? El morfociclo 3 o la semana 3
Seguimos en acumulación, hicimos una adaptación, 2 de acumulación dentro de ese ATR que hablábamos. Pasamos a la semana 4, donde empezamos la transformación, más intensidad y menos volumen. Prioridad u objetivo condicional principal, la tensión. Secundario es la velocidad y la duración. Una sesión de tensión, 2, 3 y 4. Una de velocidad, 2 de velocidad, una de duración, 2 de duración. ¿Bien? Una vez que en esos dos primeros, o en el morfociclo 2 y en el morfociclo 3, el futbolista empezó a entender o a tener mucho más tiempo de desarrollo en el todo, y ya comprende qué es el todo, qué es lo macro, lo que quiere el entrenador desde lo macro, de comportamiento colectivo global. En el Morfo 4 empezamos a darle prioridad no solo de lo condicional a la atención, sino también tiene que ver con que empezamos a trabajar mucho más lo sectorial, o darle mucho más tiempo, sin perder de vista obviamente lo colectivo, porque fíjense que la duración está siempre, de una manera u otra, de manera secundaria o de manera principal está siempre, pero sí que hay mucho más estímulo sectorizado. Entonces ya conozco el todo, en el Morfo 4 y en el Morfo 5, conozco las partes, o desarrollo ese conocimiento de las partes, y en el Morfociclo 6, que es el de realización dentro de esa periodización tradicional, la velocidad toma se hace actor principal, y tenemos 1, 2, 3 y 4 sesiones donde desarrollamos la velocidad como componente principal y donde estamos desarrollando las partes de las partes, los subprincipios o lo individual, ¿en función de qué? De esa parte que hemos visto y de ese todo que el jugador ya tiene o consideramos que tiene incorporado. Entonces, de esta manera, y estos son los 6 morfociclos que planteamos para un periodo preparatorio, de esta manera encontré que podemos contemplar las dos necesidades, la necesidad del entrenador de todos los días trabajar en función de lo que quiere, y del preparador físico en función de trabajar las capacidades condicionales que necesita desarrollar en este periodo preparatorio. Bien. Después llegamos al periodo competitivo, donde se trabaja sobre la misma lógica. Primero planteamos este esquema, que tiene que ver con que cuántas jornadas tenemos entre partido y partido, entre competencia y competencia. En función de eso tenemos armado una grilla que ya nos ayuda. Si jugaríamos, por ejemplo, domingo y lunes, si jugaríamos domingo y domingo, domingo y sábado, domingo y viernes, domingo y jueves, domingo y miércoles, por ahí para los que muchas veces tienen competencias internacionales. Bueno, esto es un poco para tener una guía, que no quiere decir que obviamente no se modifica, pero sí que es un muy buen punto de partida. Lo que quizás no expresé antes, y quiero volver por eso, es que esta planificación es o esta propuesta, obviamente que es muy flexible, que no quiere decir que si un día el entrenador necesita 10 minutos más aquí, en esta sesión no lo vamos a cortar, y si en esta sesión necesita 10 minutos más, no lo vamos a cortar, pero si en todas las sesiones necesita 10 o 15 minutos más, probablemente estemos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De fatiga cognitiva y de fatiga metabólica y estructural, obviamente. El periodo competitivo, como decía, la grilla prearmada, suponiendo que jugamos domingo y domingo, el morfociclo patrón, que es la guía básica de la periodización táctica, que nos plantea que el primer día la recuperación debe ser pasiva, luego de la competencia, y esto tiene más que ver con una recuperación mental que una recuperación fisiológica. El segundo día la recuperación es activa, y obviamente entran los trabajos de compensación para los que jugaron menos de 45 minutos o no jugaron o no fueron citados. Y después
la semana se organiza. El tercer día, que en este caso de domingo a domingo sería miércoles, la subdinámica principal es la tensión, el cuarto día es la duración, el quinto día es la velocidad, y el sexto día es simplemente una activación. Esto es algo que también me interesa remarcarlo, y es que estos son los 2 días centrales de desarrollo, y sobre todo tiene que ver con el volumen de entrenamiento, porque si 48 horas antes no bajás el volumen de entrenamiento, yo considero, y lo he visto, que no hay ninguna posibilidad, o hay muy pocas posibilidades de que llegues a la competencia con los niveles de rendimiento necesarios. Desde lo condicional, que obviamente es el área que me toca gestionar cuando uno está en funciones, ¿bien? Entonces, por eso vamos a ver cómo, desde la misma lógica de trabajo o de organización del morfociclo, como había mostrado antes, lo hacemos en el periodo competitivo, y aquí baja el volumen indefectiblemente por priorizar la velocidad por encima de lo demás. ¿Bien? Entonces, si tenemos competencia el domingo, el lunes de recuperación pasiva, como hablaba antes, de lo fisiológico está comprobado que no es lo mejor, que por ahí sería mejor hacer regenerativo aquí y descanso pasivo aquí, pero de lo mental no. Entonces, lo que nos plantea de la apreciación táctica, que esto también es algo que me parece a mí que es mucho más flexible y cada uno debe determinarlo, eso no está determinado, simplemente esto es un modelo. El segundo día, lo que plantea priorización táctica, que también yo vi que es muy complejo y no es tan sencillo de hacer, es que la recuperación sea en función a los principios colectivos y su principio que vimos en la competencia, que fueron bien o mal realizados, como querramos, donde querramos poner el foco, pero que desarrollemos la recuperación activa con acciones propias del juego. Obviamente de manera discontinua, con mucho menos dinámica, en régimen de recuperación y con un esfuerzo cognitivo bajo. Bien, esto yo vi que no es tan sencillo, no sé si por la idiosincrasia del sudamericano, o del argentino o del chileno, que fueron los que me tocó trabajar a mí, pero esto no es tan sencillo. Yo creo que más que no es tan sencillo, es muy complejo. No logro o no logré realizarlo. Sí, lo que hemos logrado a través de los GPS es determinar ciertos parámetros para, finalizada la competencia, teniendo esos parámetros, determinar si el grupo principal o los que jugaron más de 45 minutos, esta semana, este segundo día de la semana, primer día de entrenamiento, desarrollan toda la carga, igual que los que están compensando, desarrollan la mitad o simplemente hacen un regenerativo de manera ortodoxa. Eso es un análisis que se hace en función de los registros que nos dan los GPS y el del día domingo o del día del partido, y también eso es algo muy particular de cada plantel, digo yo. No son todos los planteles iguales, más allá que hay tablas comparativas, también entendí y encontré que no hay dos planteles, obviamente, esto no descubro nada, no hay dos planteles iguales, no hay dos situaciones iguales, y también, más allá de esto, hay un contexto, más allá de esto quiero decir lo que pasó en el partido, hay un contexto que también se modifica en función de un montón de aspectos, como puede ser desde lo más sencillo la logística. No es lo mismo nosotros cuando estábamos en Cobresal, volver de visitante, por más que aquí nos haya dado que el partido fue un esfuerzo dentro de esos 3 rangos que dividimos, fue un esfuerzo bajo. No es lo mismo volver de visitante hasta El Salvador que si estás en Santiago y volvés a tu casa a la media hora, 40 minutos de terminado el partido, estás en tu casa. El miércoles es el día de tensión, como decía antes, el jueves es el día de duración, y el viernes es el día de velocidad, donde ya comienza la recuperación para el partido. En esto encontré, de lo que yo pensaba,
a lo que nos plantea la periodización táctica un refuerzo positivo para lo que empíricamente o lo que yo había analizado, entender que si no bajamos y no empezamos a recuperar, no llegás. Entonces es el momento donde el cual, al priorizar la velocidad, obviamente, como tenés un esfuerzo corto, máximo pero corto y con una pausa completa, los volúmenes de trabajo obviamente bajan. Entonces se plantea el mismo formato que decíamos antes, donde la jornada 2 o el martes, no hay ninguna de las tres subdinámicas es la dominante, sino que hacemos como compensación tareas dentro de las tres subdinámicas. El tiempo de trabajo varía aquí. Yo considero que no puede ser más de 45 minutos. ¿Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con que después un jugador que pudo no haber estado citado, ¿bien? O puede haber sido suplente y no haber ingresado. El domingo que viene puede ser titular. Entonces, si yo le meto una carga de trabajo muy alta aquí y después tengo al día siguiente otra carga alta y al día siguiente otra carga alta, por más que baje aquí o baje aquí, probablemente lo pueda poner en riesgo. Entonces, bajamos un 25% del tiempo de trabajo, que a veces parece poco y es cuando uno lo habla en porcentaje se da cuenta que es bastante, 15 minutos sobre 60, entonces trabajamos 45 minutos, obviamente mal entrada en calor o lo que sea. Y dentro de los principios, subprincipios y subprincipios que el entrenador considere en función de quizá lo que va a pasar aquí o lo que vio el domingo y que necesita, que es la gente que no jugó, desarrolle aquí porque puede considerar que puede estar en esa sesión cuando haga el táctico, pueden estar dentro de los titulares. El día miércoles desarrollamos la atención, como decía antes, todos los días todo, la duración también y la velocidad también. El día jueves, el día viernes y el día sábado. El día sábado también bajamos los tiempos. El día sábado el bloque principal, según mi criterio, tiene que ser de 40 minutos, no más. Y dentro de esos 40 minutos, la prioridad es que sean acciones de máxima intensidad, pero de mucho más discontinuas que acá. Si acá la relación trabajo-pausa era 1.6, acá tiene que ser 1.10, por lo menos. Simplemente que sirva como una activación para sostener los procesos metabólicos y hormonales, lo mismo de la duración y lo mismo de la tensión. ¿Para qué? Para llegar lo más fresco posible acá. Este día también está muy condicionado, ¿por qué? Por la hora que se juegue aquí, y si se juega de local o se juega de visitante, y las condiciones de logística o de viaje, obviamente también hacen que esto pueda llegar a cambiar. Si nosotros jugamos de local, y a las 8 de la noche, como se juega mucho, como nos tocó a nosotros en Ranger, bueno, probablemente podamos trabajar un poco más porque tenemos mucha más hora de recuperación. ¿Bien? Dejé para una de las últimas partes estos conceptos de periodización táctica que me parece muy importante, que tiene que ver con la concentración. La concentración obviamente es poder dirigir la atención hacia los aspectos más relevantes de cualquier situación. Y obviamente en el máximo nivel, en cualquier área, son esenciales. Por lo tanto, en el fútbol la concentración es decisional, o básicamente táctica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es específica de jugar. Yo tengo que estar concentrado en función a lo que el entrenador desarrolló o construyó en función del modelo de juego que planteó y en función de los ejercicios donde esa concentración juega un papel trascendental. ¿Bien? Pero lo que puede llegar a pasar es que si nosotros abusamos o no contemplamos esos niveles de concentración que tiene el desarrollo constante de tareas tácticas, podemos llegar a entrar en lo que en periodización táctica se denomina fatiga táctica, que tiene que ver con estar permanentemente concentrado y hay una fatiga cognitiva la cual no nos permite poder pensar o poder estar fresco. Básicamente, para ponerlo bien concreto,
es cuando se dice tengo la cabeza quemada. Bueno, nos referimos a esto, es no poder pensar. Esa carga mental es muy importante en la planificación, esa acumulación de concentración, cuando vos todos los días estás desarrollando actividades o tareas muy complejas en función de comportamiento táctico que querés, que si son muy diferentes a lo que venía haciendo el equipo, eso lleva un gasto energético muy alto también, y considerar que la carga mental es la última en recuperarse, que esa carga mental contamina los ejercicios y muchas veces causa la mala ejecución. Entonces a veces nosotros pensamos que los jugadores lo están ejecutando mal por X motivo y quizá lo seguimos repitiendo, y cuando lo que en realidad tenemos que hacer es cortar. También se pierde el nivel atencional, no solamente por cansancio, sino por el elevado sincronismo, es decir, cuando uno repite los mismos ejercicios durante mucha cantidad de tiempo, obviamente hay una pérdida de concentración, y lo que nos plantea la periodización táctica es que en realidad la intensidad a la que ellos se refieren tiene que ver con el grado de complejidad de los ejercicios. Si los ejercicios son muy complejos, por lo tanto serán muy intensos, y si son muy intensos, tengo que considerarlo a la hora de la recuperación, porque si no, con un jugador que no esté descansado, probablemente no vaya a poder desarrollar esas tareas con la complejidad que necesito para desarrollar el modelo de juego o para construirlo. Para ir terminando, vamos a ver un poco las sesiones, cómo se estructuran. El encadenamiento de las sesiones es totalmente desestructurado, y esto tiene que ver con que para mí no... Lo que hay que priorizar es el entendimiento o el aprendizaje del jugador en función de esos componentes tácticos, y no centrarse en la conocida y tradicional consecución de ejercicio, que nos decían que, bueno, teníamos que hacer una activación neuromuscular, a partir de eso desarrollar los ejercicios de velocidad o fuerza-potencia, a partir de eso desarrollar los ejercicios de alta intensidad, y al final desarrollar los de baja intensidad, o los de media intensidad. Bueno, no, para mí no es así. Para mí lo que hay que intentar hacer es constantemente poner por delante el proceso metodológico de aprendizaje. Entonces, hay varios encadenamientos, yo puse 4, donde muchas veces se puede hacer lo analítico, lo global y lo global jerarquizado. Le planteamos nosotros que siempre la última parte está jerarquizada. ¿Por qué? Está jerarquizada porque acá mejoré lo individual, acá mejoré lo sectorial, y entonces acá cuando llego a lo colectivo, estoy mucho mejor preparado. Otro encadenamiento es lo sectorial, después lo individual, y terminar con lo global o lo colectivo. ¿Para qué? Para poner en juego esto sectorial. Esto sectorial lo ponemos como para ponerlo en contexto al individuo cuando hace el analítico. ¿Bien? Para que entienda dónde entra. Y una vez que entendió, cerramos con un global para que estas dos partes jerarquicen y mejoren, haber estimulado estas dos partes, jerarquicen y mejoren el todo, otra vez. Y bueno, hay otro encadenamiento más, que no sé si tiene sentido seguir desarrollándolo, pero tiene que ver con lo global, analítico y global de esta manera, o lo global y analítico de esta manera, donde desde el punto de vista fisiológico, si acá y rompemos con la fisiología y entendemos que es más importante el proceso de aprendizaje, y a su vez que también entiendo que en el minuto 90 un equipo te puede exigir realizar un esfuerzo de máxima intensidad y tener que estar preparado. Entonces no me interesa si acá a esta altura ya llevamos 45 minutos de trabajo, más 20 entra en calor, y puede estar en cierto modo fatigado o con acumulación de fatiga. Aquí tenemos las sesiones. Objetivo condicional principal del morfociclo. Este periodo preparatorio, jornada 2, como estábamos en el morfociclo 2, ¿se acuerdan que hablábamos de que el morfociclo 2 y el 3 desarrollábamos la duración? La tensión es el
el objetivo condicional principal de esta sesión, por lo tanto la atención se lleva el 50% del tiempo de trabajo, la duración es 25, la velocidad del 25, la introducción de la sesión, movilidad general 5 minutos, triangulaciones 10 minutos, algo que nos prepare para este trabajo, algunas partidas de velocidad de 5 minutos, algo sencillo como estimulación, y después nos vamos a una tarea de asociaciones, en dinámica de velocidad, durante 15 minutos, después nos vamos a un rondo de progresión 6 versus 6, en dinámica de tensión, durante 30 minutos, y un fútbol condicionado al final, en dinámica de duración, durante 15 minutos. Bien. Y para cerrar un poco, quería plantearles esto, y que es un poco lo que resume cómo entiendo el entrenamiento del fútbol, y de esto estoy totalmente convencido, de que entrenamos personas y no células musculares, de que entendamos que la persona es un sistema complejo donde interactúan, como hablábamos antes, donde interaccionan cada una de las partes, donde todas están en relación o toman características en función de la relación o interacción con las demás, y que en cierto modo, y muchas veces, pensamos que el futbolista es una célula muscular donde lo único que nos importa es desarrollar esto, y nos olvidamos de la cuestión mucho más integral y mucho más sistémica.